El tema del día de hoy es nuevamente aparato urinario, pero ahora son las anomalías congénitas y las calcificaciones. Primero, las anomalías de número. Aquí se encuentra la agenesia. La agenesia bilateral es muy rara y suele acompañarse de anomalías en otras partes del cuerpo y esta va a ser incompatible con la vida. La agenesia unilateral ocurre en 1 entre 500 a 4000 nacidos vivos. La mayor incidencia es en varones y situada en el riñón izquierdo. Generalmente el uréter está ausente, así como la mitad correspondiente del trígono. La glándula adrenal, esta suele estar ausente en el 10% de los casos y es frecuente hallar anomalías como la ausencia o duplicación de vagina y ausencia o hipoplasia del tracto seminal y testículos, además de malformaciones externas. En los estudios radiológicos se puede sospechar de agenesia en el riñón izquierdo por el desplazamiento medial anormal de la flexura esplénica y la derecha por la situación anómala del duodeno y del intestino delgado proximal. Pasando a las anomalías de posición, se va a encontrar la ectopia simple. Aquí el ascenso excesivo va a originar un riñón en situación alta, también llamado riñón torácico. La ectopia superior situándose a la altura del diafragma. La mayor parte de los riñones ectópicos se van a situar inferiormente en la región lumbar baja y pelvis menor, y hay una mayor incidencia de hidronefrosis, cálculos e infecciones. La longitud del uréter se adapta a la posición del riñón ectópico, al igual que la vascularización. Y aquí les muestro una imagen de una ectopia simple. Aquí la urografía muestra la posición pélvica del riñón izquierdo, cuyo uréter es corto, pero está en situación normal. La ptosis, aquí el riñón se encuentra descendido por la pérdida de soportes anatómicos del mismo y a veces por aumento de la longitud de los vasos renales. También se encuentra la ectopia cruzada. Aquí esta se presenta en 1 entre 2000 y se origina cuando uno de los riñones se sitúa en el lado contrario, cruzando la línea media. Este suele ser más pequeño el ectópico y en la mayor parte de los casos se fusiona con el riñón contrario. Aquí se muestra una imagen de lo que es una ectopia cruzada con fusión. La urografía intravenosa nos muestra los sistemas colectores de los dos riñones en el lado derecho. Está viéndose el uréter del riñón ectópico cruzando hacia la izquierda y entrando en su posición normal. En las anomalías de fusión se van a encontrar el riñón en herradura, que es la forma más frecuente de fusión contralateral y está en 1 entre 600 u 800. La fusión puede ser a expensas del parénquima funcionante de ambos polos inferiores o limitarse a un delgado cordón fibroso. Aquí hay un aumento de incidencia de lo que es obstrucción, litiasis e infección, aneurisma abdominal y de tumor de Wilms. Aquí el diagnóstico se va a hacer por abdomen simple, por la modificación de los ejes renales con medialización de polos inferiores y se va a confirmar con la urografía intravenosa que mostrará la malrotación bilateral, los cálices inferiores medializados y generalmente la dilatación del sistema pielocalicial. Aquí les muestro dos imágenes. La primera es de una urografía intravenosa que nos va a mostrar la disposición anómala del eje vertical de ambos riñones, las alteraciones de los sistemas colectores y de la salida de ambos uréteres, así como la densidad producida por el istmo de tejido que une a ambos riñones. En la imagen inferior, que es un ultrasonido, nos va a mostrar por delante de la columna vertebral la sombra en herradura de ambos riñones fundidos, también con el sistema colector visible en el centro. En las anomalías de tamaño se encuentra la hipoplasia renal.
Aquí la forma unilateral se encuentra en 1 entre 500 autopsias y es un riñón pequeño, menor de 2/3 del riñón normal, y presenta menos de la mitad de los cálices y nefronas con funcionamiento renal conservado. Anomalías de forma. Aquí se encuentra la columna de Bertin. Es un tejido cortical que se extiende inferiormente en las papilas renales, pudiendo producir un efecto de masa. Suele ocurrir en el doble sistema colector, localizándose en la unión del tercio superior y medio del riñón. Las áreas del parénquima renal que contornan el seno renal pueden ser muy protuberantes y similar a una masa renal. También encontramos el dismorfismo cortical, incluye la lobulación fetal, la más frecuente es la joroba esplénica o riñón con forma de dromedario y es más frecuente en el riñón izquierdo. En las anomalías de estructura se encuentra la enfermedad quística difusa. Aquí el riñón poliquístico infantil es poco frecuente y es de carácter autosómico recesivo y se divide en la forma del recién nacido, que está presentada en los primeros días de vida. En placa simple se pueden ver los riñones grandes y en la urografía aparece un nefrograma estrado y moteado radiotransparente que se radia hacia la periferia desde las papilas con mala visualización del contraste con el sistema colector. Y también se encontrará la forma infantil, que aquí se observa en la infancia tardía que hay hepatomegalia. El hígado no tiene quistes y hay dilatación de los conductos biliares interlobulares con fibrosis periportal. En la urografía intravenosa, el sistema pilocalicial es normal. A nivel de las papilas puede verse una imagen de borde de cepillo producida por estriaciones medulares que corresponden a túbulos dilatados. También se encuentra el riñón poliquístico del adulto. Este es más frecuente que el infantil. En la urografía intravenosa es característico el aspecto de la fase nefrótica de queso de Gruyère por múltiples radiotransparencias que producen los quistes de diferentes tamaños, y el ultrasonido tiene un papel fundamental para su diagnóstico. Aquí les muestro la imagen de lo que es la enfermedad poliquística del adulto. En la imagen superior nos va a mostrar múltiples defectos de represión sobre los sistemas colectores de ambos riñones, que serán mostrados con las flechas. Y en el corte ultrasonográfico nos muestra numerosos quistes rodeando el seno renal del riñón derecho, y en la parte superior puede verse un quiste en el seno del hígado. Pasando a los quistes medulares, encontraremos el riñón medular en esponja. Su incidencia va a ser de 0.5%, siendo más frecuente en varones jóvenes. La urografía cuando la ectasis tubular es moderada muestra a nivel de papilas aéreas lineales, conocidas como rayos de sol, y áreas con pequeñas formaciones quísticas. En estas pueden formarse cálculos, y también se va a encontrar la enfermedad quística medular y nefroptisis. Los quistes del córtex, aquí van a ser quistes secundarios o obstrucción baja urinaria, que suelen aparecer en niños con válvulas a nivel de la uretra posterior. Los quistes generalmente van a ser subcapsulares, y también se encuentran los quistes asociados con síndromes de malformaciones múltiples. Aquí la mayoría se van a situar en el córtex y se van a encontrar esclerosis tuberosa, enfermedad de von Hippel-Lindau, el síndrome de Down, síndrome de Turner y síndrome de Heun, entre otros. Displasia.
se encuentra el riñón multiquístico, que es la forma más severa de displasia renal. En abdomen simple se va a poder ver un riñón grande o masa abdominal, que en el adulto a veces muestra calcificaciones curvilíneas. El ultrasonido nos va a confirmar que la masa corresponde al riñón y mostrará estructuras quísticas que no confluyen entre sí y van a tener distintos tamaños. Y la urografía intravenosa va a valorar el riñón afectado, el riñón y uréteres contralaterales. El riñón multiquístico se va a mostrar con una total falta de visualización cuando no haya ninguna función renal. También se encuentra el quiste multilocular. Esta es una patología rara no hereditaria, unilateral, consiste en una masa renal con una cápsula fibrosa bien desarrollada que va a estar compuesta por múltiples quistes no comunicados entre sí. Radiológicamente puede verse en abdomen simple como una masa, a veces con calcificaciones amorfas. En la urografía descendente nos va a mostrar una masa renal redondeada, avascular, que distorsiona los cálices y la pelvis, y el ultrasonido nos muestra un gran tumor renal con múltiples masas fluidas separadas por septos altamente ecogénicos. En los quistes pielofrénicos o divertículos calicial, este es un quiste que comunica con el sistema pielocalicial que asienta próximo al extremo del cáliz. Aquí en la urografía intravenosa se va a rellenar de contraste, comunicando con el sistema colector por un fino conducto que frecuentemente no se puede visualizar. Y aquí les puse un cuadrito de las características ultrasonográficas de los quistes renales. En la displasia multiquística en unilateral, la masa se va a observar de tamaño variable, llena de líquido, separadas entre sí por septos ecogénicos en todo el área renal. El poliquístico infanto-juvenil, en una radiografía bilateral se van a observar túbulos colectores ectásicos, pequeñas luces separadas por paredes que van a producir un incremento de la ecogenicidad en la corteza y la médula. El quiste multilocular, aquí en radiografía unilateral, va a afectar la corteza y la médula en un gran segmento renal. Es grande y bien encapsulado, lleno de líquido, loculado con septos altamente ecogénicos en su interior. El poliquístico adulto, en una radiografía bilateral, van a ser múltiples masas llenas de líquido en todo el área renal. El quiste simple va a ser unilateral, va a ser único o múltiple, con pared fina, anecogénico, con una transmisión del sonido incrementada. El quiste urémico medular, aquí ambos riñones son pequeños, quistes en la médula y unión corticomedular llenos de líquido, y su tamaño va a oscilar desde microscópico a los 2 centímetros. Y el quiste parapiélico, aquí van a ser masas llenas de líquido en el seno renal que desplazan el sistema pielocalicial, y bueno, es muy ecogénico con la grasa existente en el seno renal. Ahora, las anomalías de la pelvis renal y del uréter. Aquí se encuentra la duplicación piélica y ureteral. Esta es más frecuente en mujeres y la pelvis bífida se observa en 10% de la población. También puede existir lo que es la trifurcación o más divisiones y se van a denominar como pelvis trífidas o multífidas. Y bueno, aquí les muestro una imagen de una multiplicidad pélvica. Esta es una urografía que nos muestra una pelvis bífida en el lado derecho, mientras que el riñón izquierdo muestra un ejemplo de pelvis trífida con 3 sistemas colectores juntándose
prácticamente en el uréter. En las bifurcaciones completas, el uréter que drena el polo y la pelvis renal superior tienen un orificio ureteral situado medial e inferiormente y se produce mayor incidencia de ureteroceles ectópicos o un drenaje ectópico. Si el uréter que drena el polo y la pelvis renal inferior va a tener un orificio de salida en situación más craneal y lateral que el otro. Aquí suele verse complicado con reflujo vesicoureteral y el uréter del polo superior puede verse complicado con uropatía obstructiva. La ecografía puede utilizarse ante la sospecha de una masa en el polo superior y evidenciar su naturaleza quística con ausencia o disminución de los ecos en su interior, lo que confirmará la existencia de la duplicación renal con hidronefrosis superior. Y aquí les muestro dos imágenes. En la primera es una duplicación pielureteral. Esta es una radiografía efectuada a los 10 minutos de la inyección de un medio de contraste, mostrando sistemas colectores en ambos riñones. En el lado derecho, el segundo uréter es tenuemente visible en la pelvis y en el lado izquierdo ambos uréteres son visibles en toda su longitud. El uréter del grupo colector inferior está moderadamente dilatado y se determina en la imagen típica de un ureterocele. Y en la segunda imagen observamos una uropatía obstructiva en duplicación derecha. La mitad inferior del sistema colector es de características normales y el polo superior está agrandado y su sistema colector presenta anulación funcional. En la ecografía nos confirma la naturaleza hidronefrótica del sistema colector, mientras que la mitad inferior del riñón es normal. También se puede encontrar lo que es el megauréter. En el primario no hay etiología obstructiva y se origina al haber un segmento aperistáltico generalmente en la porción distal del uréter. Puede tener carácter uni o bilateral y el uréter está dilatado pero no hay elongaciones. Y en el secundario va a tener múltiples etiologías, reflujo vesicoureteral con infecciones repetidas, estenosis inflamatoria y tumoral y entre otras más. El uréter retrócavo, esta es una anomalía que siempre acontece en el lado derecho. El uréter aquí se desvía a nivel de L2 o L3 o también puede ser en L4 y L5 hacia el lado medial y pasa por detrás de la cava para cruzar luego anterior a la misma y proseguir con su trayecto lateral habitual. La prueba más aclarativa es la venocavografía con contraste en el uréter para delimitar su posición respecto a la cava. También encontraremos el ureterocele, que es una dilatación quística congénita en la porción final del uréter. Aquí suele ser pequeño y va a ser encontrado más frecuentemente en mujeres. El ureterocele simple suele pasar inadvertido y se visualiza con los estudios de contraste intravenosos. Aquí aparece como una imagen saculada que se rellena de contraste, separada del resto de la vejiga por un halo radiotransparente. Aquí nuevamente les muestro la imagen de la duplicación pieloureteral, pero aquí tomaremos como importancia que el uréter del grupo colector inferior está moderadamente dilatado y se determina en la imagen típica de lo que es el uterocele, que va a estar señalado con lo que son las flechas huecas. También se encuentra el uterocele ectópico. Este es menos frecuente y tiene mayor incidencia en la infancia y va a estar mayormente en lo que son las niñas. Aquí se denominan
así porque están en la relación con el uréter, que tiene orificio localizado en situación anormal. Aquí el ultrasonido puede mostrar los uteroceles cuando sean pequeños y no presenten dilatación ureteral. Aquí les muestro otra imagen de un uterocele. Esta es una radiografía anteroposterior en un niño, mostrando un defecto de represión en la base de la vejiga por uterocele ectópico. Pasando a calcificaciones, aquí se van a encontrar los cálculos. Aquí la litiasis renal es el problema más frecuente dentro de la patología del tracto urinario. La composición de los cálculos y su frecuencia va a ser, en los que son de fosfato y oxalato cálcico van a ser los mayores encontrados con un 66%. Después siguen los de fosfato de magnesio y amoníaco con un 15%, el uranio, ácido úrico y cistina con un 10%, y por último la santina y silicatos y matriz con un 10%. Aquí les muestro un cuadro de las clasificaciones de las urolitiasis. Puede ser litiasis renal idiopática cuando existen cálculos que contienen calcio y no existe una enfermedad sistémica subyacente. Aquí se van a denominar como idiopáticos. Estos representan un 70 a un 80% dentro de la litiasis renal en general y es mucho más frecuente en lo que es el sexo masculino. También se encuentran los síndromes renales tubulares, desórdenes enzimáticos, estadios hipercalcémicos, litiasis de ácido úrico, enfermedad gastrointestinal y otras causas que producen hipercalciuria. Aquí la radiografía simple y la urografía intravenosa son los métodos más importantes para su diagnóstico. Los cálculos puros de ácido úrico o uratos y santina van a ser radiotransparentes, pudiendo ser débilmente radioopacos cuando tienen alguna impureza. La urografía intravenosa aquí aporta la identificación y localización de los cálculos. También el cálculo puede mostrarse con un defecto de represión en el sistema pielocalicial, y los cálculos colariformes se adaptan como un molde a la morfología de las estructuras que componen el sistema pielocalicial. Y el ultrasonido puede mostrarnos la existencia de cálculos no radioopacos y demostrar la presencia de uropatía obstructiva. Aquí se muestra una imagen de un ultrasonido de litiasis renal. Se muestra como un eco denso en el seno renal del riñón derecho con una sombra sónica distal por un pequeño cálculo. También encontramos, en la litiasis renal, las primeras dos imágenes nos muestran los diversos tipos de cálculos renales. En la imagen número 3 vamos a observar un cálculo laminado grande en la parte superior del riñón izquierdo, mientras que en la parte inferior existen numerosas calcificaciones de tamaño pequeño en un sistema colector dilatado. Y por último, la imagen número 4 es un típico ejemplo de los cálculos coraliformes en ambos riñones. En el lado izquierdo hay una clara fragmentación de un segmento del resto del cálculo. Los cálculos ureterales habitualmente proceden del riñón. Los primarios van a aparecer en obstrucción parcial ureteral, anomalías congénitas del uréter o en lesiones inflamatorias o parasitarias. Y aquí les puse una imagen de cálculos ureterales. Aquí corresponde a un cálculo distal del uréter derecho, que al efectuarse la urografía intravenosa se comprueba que está situado en el inferior de un ureterocele. Los cálculos aquí se sitúan en la zona de estrechamiento del uréter. La mayoría son de 1 centímetro y tienden a alojarse en el tercio superior o medio unilaterales, mientras que los menores a 0.5 centímetros se van a alojar en el tercio distal, y la
mayoría van a poderse expulsar espontáneamente. Y bueno, en abdomen simple la mayoría de los cálculos ureterales son radioopacos, siendo de 90 a 95% los de oxalato cálcico. Y para que sean visibles tienen que ser por lo menos de 2 milímetros. Y la urografía intravenosa es la prueba definitiva ante la sospecha de un cálculo ureteral posible. Los cálculos situados en la zona intramural pueden quedar enmascarados por el contraste vesical y la radiografía posmiccional en anteroposterior y oblicua nos puede demostrarlos correctamente. Además, el ultrasonido puede mostrar la dilatación ureteral y el sistema pielocalicial y en raras ocasiones mostrar la posición distal del uréter con el cálculo en su interior. Ahora pasamos a nefrocalcinosis. Aquí las calcificaciones corticales se encuentra la necrosis cortical. A la aguda va a aparecer secundaria a situaciones isquémicas y suele producir necrosis tubular aguda. Y las calcificaciones en línea de tranvía confinadas al córtex van a aparecer de forma tardía. Aquí se muestra una imagen de una nefrocalcinosis. Esta es una radiografía simple que nos muestra la presencia de numerosas calcificaciones de pequeño tamaño diseminadas en el parénquima del riñón izquierdo. Y bueno, el riñón derecho presenta una imagen similar. Pasando a las calcificaciones medulares, suelen encontrar con hipercalcemia y otras. Las de hipercalcemia son el hiperparatiroidismo, la sarcoidosis, neoplasias, hipervitaminosis, síndrome de leche y alcalinos, y el hipertiroidismo, entre otros. Y en los otros pueden ser acidosis tubular renal, riñón en esponja, y necrosis papilar y tuberculosis. En las manifestaciones radiológicas de la nefrocalcinosis, el abdomen simple se va a observar una imagen de calcio sobre el área renal. Y en la urografía intravenosa las calcificaciones van a quedar localizadas en el parénquima renal, fuera del sistema pielocalicial. Aquí los riñones suelen tener un tamaño normal y la disminución de la nefrocalcinosis suele ser bilateral. Y bueno, aquí les muestro la misma imagen porque es una nefrocalcinosis y así es como la vamos a observar con una radiografía. Las calcificaciones canaliculares, estas se pueden ver en las paredes de las arterias renales. Generalmente van a ser curvilíneas y delgadas, pero también pueden ser bastante groseras en forma paralela y extenderse a vasos intrarrenales. A nivel de la pared del uréter, las calcificaciones son secundarias a lo que es la esquistosomiasis, que produce calcificaciones lineales en toda la pared. Las calcificaciones en masas, aquí van a ser primeramente las sólidas, ocurren en tumores, granulomas, entre otros. Radiográficamente se van a ver o van a ser amorfas, moteadas con pequeñas rayas. Y aquí la calcificación del carcinoma renal puede ser en casos raros fina y curvilínea. Aquí les puse lo que es una calcificación en hipernefroma. El pólulo superior renal derecho está marcadamente ensanchado y contiene calcificaciones amorfas en su seno. La tuberculosis también nos va a producir calcificaciones similares a las de tipo sólidas y la más típica va a ser amorfa de distribución lobar. Aquí va a producir la destrucción completa del riñón que se acompaña de calcificación masiva con disminución del tamaño renal. Aquí les muestro una imagen de un riñón tuberculoso. La calcificación extensa del parénquima renal izquierdo reproduce la sombra de un riñón
de pequeño tamaño con autonefrectomía. También incluye otros estigmas tuberculosos como son sacroileitis izquierda, así como destrucción de la cabeza femoral izquierda por tuberculosis de la cadera. También el enfermo presenta calcificaciones arteriales tubulares extensas en la arteria esplénica, así como en las arterias de la pelvis. Y por último vamos a encontrar las quísticas. Aquí las calcificaciones en las paredes de los quistes son frecuentes. Radiológicamente van a aparecer como anillos más o menos completos, siendo visibles un pequeño segmento curvado. Estos van a aparecer en el quiste hidatídico y se pueden ver calcificaciones de tipo anular en los aneurismas de arteria renal o sus ramas.